Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a otro futbolista que se encuentra entrenándose aparte. Ya conocemos las situaciones tanto de Fabricio Angeleri como Benjamín Roheiser, que lamentablemente tanto para ellos como para River no pudieron arreglar sus respectivas continuidades con una renovación de contrato, y es por eso que se entrenan aparte del plantel profesional. El que también está practicando junto con ellos en el lugar que les corresponda, porque cuando River va a Ezeiza ellos están en el Monumental y viceversa, o en contraturno, es Santiago Montiel, apellido que todos reconocemos por el futbolista que se desempeñó como lateral derecho y que dejó un muy buen recuerdo con la banda, pero en esta oportunidad nos estamos refiriendo a su primo, Santiago Montiel, que juega justamente también como lateral, pero por la otra banda. Como marcador de punta por izquierda, lamentablemente tampoco hubo acuerdo con su agente y es por eso que se entrena de manera diferenciada. Es cierto que nunca había llegado a debutar en primera división, pero de no haber inconvenientes hubiera por lo menos seguido formando parte del plantel de reserva. Vamos a analizar todo lo que sucederá y cuál sería en definitiva el futuro del futbolista. ¡Empecemos! El vicepresidente y el vicepresidente primero de River, Jorge Brito y Matías Patanián, y también el director técnico Marcelo Gallardo, fueron claros a la hora de hablar del tema y casi que confirmaron en primera instancia que tanto Fabricio Angeleri como Benjamín Roheiser no jugarán más en el Millonario y se irán libres el 30 de junio, que es cuando finalizan sus respectivos vínculos. Claro, con la salvedad de que estarán entrenándose apartados y en contraturno hasta ese entonces. Pero sorpresivamente no lo están haciendo solos, sino que hay un tercer futbolista que hace unos días se les unió en los entrenamientos fuera de horario en el River Camp, que es, como dije en el intro, Santiago Montiel. El lateral izquierdo de la reserva desea irse del Millonario hace bastante tiempo, pero nunca pudo concretarse verdaderamente una salida. Se ha buscado la posibilidad de una cesión, en ese caso las fuentes dicen que sí hubiera renovado su vínculo, pero lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo, más allá de que todavía existe la chance de que pueda pasar cedido a alguna otra institución. Por el momento se seguirá entrenando aparte y esperará que su representante llegue a una solución, o en definitiva que suceda lo mismo con los dos jugadores que están hoy en la primera de River, que quiere decir que seguirá con el pase en su poder. En su momento Rosario Central buscó sumarlo a préstamo, sobre todo en el mercado de pases de mitad del año pasado, aunque las gestiones no llegaron a buen puerto y es por eso que permaneció en el más grande sin demasiado rodaje. En cuanto a su situación contractual, a principios del 2020, antes de que el fútbol se parara por la pandemia por coronavirus, firmó su primer vínculo como jugador profesional por 2 años y medio, esto quiere decir hasta el 30 de junio de este 2022. El contrato debió haberse negociado hace un par de meses porque, como dije, finaliza a mitad de este año, pero las charlas entre la actual comisión directiva de River y también la anterior, porque hay que decir que ambas dirigencias buscaron o por lo menos intentaron una prolongación de su vínculo, no tuvieron un buen desenlace con su representante, y es por eso que por ahora el futbolista se va a seguir entrenando diferenciado. No parecería haber una resolución en cuanto al tema, y lamentablemente para él lo más seguro es que se vaya libre a un equipo del fútbol argentino cuando finalice su vínculo el 30 de junio de este 2022. Vamos a dar algunos datos del futbolista en cuestión para los que no lo tienen muy en cuenta. Tiene 21 años recién cumplidos, los cumplió el pasado 22 de noviembre, pero se sabe que ya a esa edad tanto a Marcelo Gallardo como al actual director técnico de la reserva, que es nuevo, Jonathan La Rosa, no les gustan tener jugadores quizás con una edad tan avanzada en esa categoría, y es por eso que buscan o una cesión o definitivamente que los jugadores se vayan transferidos. Se desempeña como lateral por la izquierda, siempre jugó en esa posición, mide 1,60 m, pesa 60 kilos, por lo que sus características físicas son las típicas en la mayoría de los marcadores de punta. Arribó al club de Núñez en el año 2015 proveniente de Deportivo Laferrere. Como mencioné con anterioridad, es el primo menor de Gonzalo Montiel, jugador del Millonario que fue vendido a mediados del año pasado al Sevilla de España y que formó parte del plantel campeón de América en el año 2018. Santiago estaba con el plantel de la reserva, aunque no era indiscutiblemente titular, más allá de que había disputado muchos partidos en esa categoría durante el 2021. Hubo un punto que le jugó muy pero muy en contra a la hora de ganarse un lugar en el 11 de arranque de la tercera división, y es que como él tendría quizás que haber agarrado ritmo durante el 2020,
lamentablemente por el parate que hubo en el fútbol a causa de la pandemia por el coronavirus, no pudo justamente tener esa continuidad necesaria como para ser parte indiscutiblemente del 11. Recordemos que las categorías juveniles no pararon 6 meses como la primera división, sino que pararon durante todo un año. En la actualidad, Felipe Salomoni, lateral de 19 años que Gallardo ya ha hecho debutar en primera hace aproximadamente 4 meses en la victoria de River 2-1 frente a Sarmiento de Junín por la pasada liga profesional, parecería ser el jugador indicado para ocupar ese lugar de la cancha en un futuro cercano. En caso de haber tenido continuidad durante el año 2020 en la reserva, seguramente Montiel hubiera sido el elegido para ser marcador de punta por izquierda de las divisiones inferiores hasta llegar a la máxima categoría. Además, no solamente el parate lo afectó, sino que cuando regresó al fútbol juvenil, hace un año, en febrero del 2021, tuvo que estar aislado bastante tiempo por ser contacto estrecho de una persona que dio positivo en COVID-19 y más tarde fue él mismo el que se contagió con la enfermedad, por lo que tuvo que perderse básicamente casi un mes y medio de entrenamientos con el resto de sus compañeros, lo que hizo que a su vez no estuviera disponible en bastantes encuentros oficiales, sobre todo en los primeros de la temporada pasada, y eso hizo que perdiera terreno de la mano de, en ese momento, quienes eran los entrenadores de River, la dupla técnica conformada por Juan José Borrelli y Gustavo Fermani, que siempre lo habían tenido en una consideración muy alta. En este momento es muy complicado que vuelva a jugar en la reserva y obviamente su debut con la camiseta de River en la máxima categoría hoy por hoy parecería un sueño prácticamente imposible. En cuanto a sus características y virtudes dentro de la cancha, tiene una muy buena pegada en la pelota parada, por lo que en la reserva en su momento cuando jugaba era el encargado de los tiros libres directos y hasta a veces ha sido el elegido para ejecutar los penales. De hecho, hubo un momento en el primer semestre del 2021 cuando en una misma jornada tanto su primo Gonzalo en primera división como él en la reserva marcaron de penal en los partidos que se disputaron en un mismo fin de semana, y es por eso que hubo mucha mención en las redes sociales en relación a eso. Es un futbolista con características mucho más ofensivas que defensivas, pasa muy bien al ataque y es de finalizar correctamente la mayoría de las jugadas. A la hora de defender puede que le cueste el retroceso por obvias razones de que primero es un jugador muy joven que tiene cosas para perfeccionar y segundo porque al estar tirado en ataque en la mayoría de las ocasiones no siempre es fácil retroceder para reposicionarse rápidamente. Ha tenido posibilidades de debutar en primera división, pero debido a lo que mencioné anteriormente, al parate del fútbol, lamentablemente Marcelo Gallardo no decidió utilizarlo en varias oportunidades en las que le faltaba un lateral izquierdo. De hecho, si hubiera tenido continuidad, a lo mejor el muñeco no pedía un marcador de punta por izquierda en este mercado de pases con la salida de Angileri, pero decidió justamente que llegara Elías Gómez, el lateral de Argentinos Juniors. Un ejemplo muy claro en el cual tenía una chance muy concreta de debutar, pero debido a su falta de continuidad, ya que no estaba jugando, no pudo hacerlo, fue a finales del 2020 cuando en un encuentro ante Arsenal, en ese entonces River jugaba en el Estadio Libertadores de América de Independiente porque se estaban realizando las obras en el campo de juego, se lesionaron primero Fabricio Angileri y después Milton Casco, los dos jugadores del plantel que juegan en su posición. En ese momento muchos pensamos es el momento de Santiago debido a que no había nadie por ocupar ese lugar en el equipo conducido por el muñeco. Sin embargo, hubo varias cuestiones que le jugaron en contra. Como dije, al estar el fútbol parado, él se estaba entrenando con la reserva pero sin estar disputando partidos con la tercera división, por lo que no tenía ritmo. Y después, y esto va un poco por el contexto en el cual se encontraba la máxima categoría, era que justo el cotejo después de ese ante Arsenal era el superclásico contra Boca en la Bombonera, y es por eso que el mejor entrenador de la historia del club decidió improvisar en ese entonces con Javier Pilona de lateral y Santiago Montiel tuvo que, tal como ahora, seguir esperando, y seguramente tenga que seguir esperando porque en River será muy complicado que logre tener su debut en la máxima categoría. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente lo de Angileri y Rollheiser fue muchísimo más quizás mediático, por decirlo de alguna manera, porque habían sido titulares para Marcelo Gallardo durante gran parte del semestre y del año pasado y finalmente no pudieron renovar sus contratos, ni siquiera viajaron a la pretemporada. Lo de Santiago Montiel no es tan fuerte porque tiene quizás un contrato de juvenil y seguramente la oferta de renovación no haya sido muy buena
por parte de los dirigentes, porque si bien es un futbolista surgido de las inferiores del club, está claro que su vínculo sería menor al que por ejemplo firmaron Santiago Simón, Felipe Peña Viafore y otros futbolistas que también hicieron las divisiones inferiores en el club, pero que ya han tenido su debut en primera. En el lado de Santiago Montiel seguramente estuvieran esperando algo parecido, pero esto no iba a pasar, y es por eso que las negociaciones con su representante por la renovación de su contrato se tornaron cada vez más complicadas. Veremos en definitiva cuál es el futuro de Santiago Montiel, pero parece que a partir de la segunda mitad de este 2022 estará muy lejos de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.